Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de era en era, explorando planetas, glaciaciones y todo tipo de movimientos magmáticos, recorriendo el mapa en busca de nueva orografía. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Pues tras saludar como es debido y presentarnos ante la nueva Pangea, plantaremos la tienda y encenderemos una hoguera, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos la evolución de la orogenia terrestre. Y bueno, la historia geológica de la Tierra estudia los principales eventos del pasado terrestre según la escala temporal geológica. Un sistema de medidas basado en el estudio de las capas rocosas del planeta, que sería la estratigrafía. La Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años por acumulación de la nebulosa solar, una masa de gas y polvo en forma de disco, residuo de la formación del Sol, de la que también se creó el resto del sistema solar. Poco después se formó la Luna, posiblemente como resultado de una fuerte colisión oblicua con un cuerpo del tamaño de Marte, que como ya hemos comentado en algún otro episodio, esto es una de las teorías que se barajan para la formación de la Luna, y de un 10% de la masa terrestre. O sea, junto con el cuerpo que se estrelló en la Tierra, más un 10% de esa masa que salió disparada, pues formaría la Luna. Y parte de este objeto se incrustó en la Tierra, alterando de forma significativa su composición interna. La desgasificación y la actividad volcánica produjeron la atmósfera primaria. El vapor de agua condensado, aumentado por el hielo procedente de los cometas, dio origen a los océanos. La superficie fue cambiando continuamente de forma y a lo largo de los millones de años, y de esta manera se formaron los continentes. Se separaron, migraron por la superficie y se combinaron ocasionalmente para formar supercontinentes. Hace unos 750 millones de años comenzó a separarse el supercontinente más antiguo, llamado Rodinia. Los continentes volvieron a unirse para formar Pannotia hace 540 millones de años y finalmente Pangea, que se separó hace unos 200 millones de años. En cuanto a este trozo de texto, Alma, porque creo recordar que tú en otro capítulo dijiste que hubieron como 7 u 8 Pangeas, ¿puede ser? De 10. 10. Toma ya. Vale, lo digo porque ¿están dentro de este periodo de tiempo que he dicho, en 750 millones de años hasta ahora, o se van más lejos? Más lejos. Más lejos, ¿no? Tú has nombrado a Rodinia y Rodinia no es la primera. Pero las tengo todas, si quieres que las cuente ahora o lo dejamos para después, lo que ya quieras. Sí, si quieres enlazamos ya con este tema de las Pangeas. Vale. Y así vas explicando. Pues os explico. Vamos a ver. Saca los apuntes, que aquí la clase ha comenzado. Claro, es que estas cosas hay que tratarlas pues con la delicadeza que tienen, ¿vale? La que se supone, ¿vale? Esto es especulativo, no hay datos claros de que fuera así, pero se cree por la comunidad científica que así fue la primera formación de supercontinentes, porque no hablamos de Pangeas. Pangea es el nombre que se le da a un supercontinente en concreto, que es el que todos conocemos, ¿vale? La primera se llama Valvara y se da a principios del periodo arcaico, que luego veremos las eras geológicas y explicaremos un poco qué periodo fue este. Pero para que os vaya sonando, se crea a principios del arcaico, que estamos hablando de 4.000 millones de años, ¿vale? Para que te hagas una idea. En este momento, como la corteza ya está más fría, la corteza terrestre ya está más fría después de la primera formación geológica, que todo el planeta era un mar incandescente, ¿vale? Pues se pueden formar ya capas sólidas y se crea este primer supercontinente, que sería pues eso, 3.600 millones de años, y se fragmenta hacia 2.800 millones de años en el pasado, ¿vale? El segundo supercontinente se le conoce con el nombre de Ur,
y comienza aproximadamente hace 3.000 millones de años. A ver, estas cifras son aproximativas porque cuando hablamos de cifras geológicamente hablando tan largas, nos podemos ir, ya no hablamos de decenas de años, sino cientos de años, incluso miles de años de rango, ¿no? Para que la tengáis en cuenta. En algunos textos encontraréis que a lo mejor os pone hace 3.000 millones y en otros 2.800 y diréis, hay un cambio gordo, ¿no? Pero es que es especulativo. Más o menos ronda por esos tenores. Vale, pues este supercontinente sería un supercontinente un poquito más pequeño que Australia y era el único que existía en aquel entonces, ¿vale? El tercero se llamaría Kenorland, surgió aproximadamente hace 2.700 millones de años, en la época neoarcaica, en latitudes bajas. Este se fragmentó en el neoarcaico tardío y el siguiente ya sería Columbia. Columbia, que también se conocía con el nombre de Nuna o de Hutt-Hadsonland, ¿vale? Este aproximadamente es de 2.100 a 1.800 millones de años. Y ahí ya llegaríamos a Rodinia, que es el que tú has comentado, que también, recibe este nombre por la palabra patria, que lo sepáis. Este sería hace 1.000 millones de años aproximadamente y se da por la colisión de los fragmentos de Columbia, porque esto es lo que sucedía y es lo que va a seguir sucediendo. Cuando un supercontinente se fragmenta, se divide y se expande, y después se contrae de nuevo y colisiona, y este forma de nuevo un supercontinente, ¿vale? Y esto es lo que viene pasando. Entonces, de la fragmentación de un supercontinente nace posteriormente otro supercontinente. Lo que es la litosfera va moviéndose por encima, porque sabéis que la Tierra está formada de distintas capas, ¿no? Se va moviendo por encima del manto. Entonces, al moverse, no está quieta. De ahí viene la tectónica de placas y viene todo el movimiento de la Tierra que tenemos bajo nuestros pies. En los momentos actuales se está moviendo. Es decir, nuestros continentes se mueven conforme hablamos, ¿vale? Nosotros no lo notamos, pero es así. Entonces, llega un momento que colisionan unos con otros. De hecho, lo que ahora conocemos como los continentes tal y como los vemos no han sido así. Eran de otra manera muy, muy distinta. De hecho, si vemos planos de los supercontinentes estos que estoy nombrando, incluso hay gente que ha puesto cómo estarían, pues por ejemplo, Europa, América, Asia en cada parte. Algunas veces están arriba, abajo, mezclados, era otra cosa distinta. Mezclados que no agitados. Hay muchas cosas que inciden en el movimiento de los continentes, de la placa litográfica básicamente. Muchísimas. O sea, no es que reboten y se vayan para el otro lado, sino que una cantidad de factores inenarrable confluye para que uno se emerja hacia arriba o se meta hacia abajo o se desvíe hacia el norte o hacia el sur o vaya cambiando. Esto va así. A veces los supercontinentes estaban en la latitud norte y otras veces en la latitud sur, para que te hagas una idea, ¿vale? Todos estos fenómenos geológicos tienen mucho que ver entre sí y no están aislados de todo lo demás. Influye en ellos todo. Influye la radiación, influye la posición del planeta respecto al sistema solar y del sistema solar cómo gira alrededor del centro de la galaxia. Influyen un montón de factores que se retroalimentan unos a otros. Entonces, es súper curioso este tema por eso, porque la litografía influye en otras cosas, pero luego está la glaciación, que también es influida por esto, la climatología también, todo está súper conectado. Es como un baile infinito. Todo esto que también has dicho, una pequeña duda. Claro, como no has llegado a descender de los 500 millones de años, Alma, es que joder, se me ha ido un momento el santo al cielo. Entonces, o sea, te lo pregunto porque entonces estaríamos todavía en el precámbrico, ¿no? Sí, porque el precámbrico lo tendríamos en el 570 aproximadamente. Vale, no, o sea, es que claro, como aquí veréis, o sea, la Tierra, el proceso, la historia de la Tierra es muy extensa, entonces, claro, la gente lo ha dividido en diferentes, pues, ha utilizado diferentes unidades de medidas del tiempo, ¿no? Que si periodos, eones, edad, era, no sé qué. Entonces, supuestamente, la precámbrica, o sea, la llaman edad, aunque no tiene ningún sentido, porque no es
una edad como que se puede comparar con la edad moderna y edad media, en el sentido de lo que se refiere a la duración. O sea, dicen edad precámbrica, que es la más extensa, de hecho creo que es el 90% de toda la historia, o sea que aquí podemos apagar la luz e irnos a tomar por saco, porque es donde se dieron la mayoría de todos los acontecimientos que se han sucedido desde el inicio y la formación de la Tierra, desde sus orígenes. Y luego ya dentro del precámbrico, pues eso, un poco lo que han dicho Víctor y Alma, ¿no? Primero viene el jádico, creo que era el primero, y luego el segundo el arcaico, y luego el tercero el proterozoico. Entonces, claro, todo esto, por lo que he entendido, el primer cambio fue en el que has nombrado tú, Alma, fue en el arcaico, precisamente. Fue en el jádico, porque si fue con la colisión, fue en el jádico, perdón, me he confundido. Pero sí, lo que pasa es que eso lo hablaremos luego, porque si no se nos van a mezclar 20 cosas a la vez y no van a entender la gente nada, creo yo, ¿no? No, sí, solamente una pequeña aclaración de los diferentes términos de edad, periodo, eón, que eso también tiene narices, ¿no? O sea, que eón es más grande, dentro de eón vienen los periodos, dentro de los periodos creo que vienen las eras y demás. O sea, es una pequeña clasificación de las diferentes prolongaciones del tiempo. Después de Rodinia tendríamos Panotia, que es la fragmentación de Rodinia y que se dividiría en 3 continentes, que serían los que luego convergerían en el siguiente, que sería Proto-Laurasia, Proto-Gondwana y el cratón continental del Congo, ¿vale? Estos tres continentes lo que hacen es que se juntan entre ellos y crean, pues, hace unos 600 millones de años, al final del Proterozoico, ¿vale? Después ya vendría Pangea, que es el que conocemos todos, es el que se estudia en las escuelas y el que todos hemos dado, y yo hasta la universidad yo pensaba que Pangea era el único supercontinente que había vida, no sé vosotros. Yo estoy igual, yo debo decir que cuando me puse a mirar este tema me petó un poco la cabeza viendo que Pangea no había sido lo único, que no... Me sentí como engañado, digo, ¿y qué pasó con todo lo otro que no nos habían contado? O sea, si hay un montón de historia más detrás que ya lo has ido diciendo tú. Y la verdad es que me dejó un poco loco, bastante. Nos han engañado, como tú bien dices, o sea, de esto que te sientes traicionado, decir, y así es como se pierde el dinero de nuestros padres. O sea, hemos salido, pero muy, muy mal preparados. Pues que son muchos. Mucha información y muy complicada también, yo entiendo, pero claro, en mi cabeza, hasta esta semana, no existía nada más antes del continente de Pangea, que de ahí se empezaron a separar y de ahí salieron los continentes que conocemos nosotros hoy en día. Pero no sabía que más atrás había más supercontinentes que habían estado, pues como tú has estado diciendo, en colisión y formándose y desformándose en función de los movimientos tectónicos del propio planeta. Así es. Y yo no he nombrado, se dice que hay 10, no los he nombrado todos, estos son los más conocidos, ¿vale? Teóricamente hay más, pero bueno, nos quedamos con estos. Pangea se formó hace 300 millones de años en la fragmentación de Panotia y crea pues lo que ya conocemos como Gondwana, Báltica, Siberia y Laurentia. ¿Vale? Gran parte de Pangea se situaba en el hemisferio sur, respondiendo a lo que has dicho antes, Víctor, y estaba rodeada de un gran océano que se llama Pantalasa. Durante la existencia de esta Pangea hubo una gran extinción masiva, que luego hablaremos de las extinciones masivas, que también son súper interesantes. Hemos tenido unas cuantas en el planeta que básicamente han barrido prácticamente con toda la vida del planeta, y no una vez, sino muchas. Igual que los supercontinentes, también hemos tenido muchas extinciones. No solo la que conocemos más grande, que es la de los dinosaurios. Ya. Es otra de las cosas que me petó la cabeza. Sí. Pangea se separa hace 165 o 200 millones de años aproximadamente, y como habéis dicho, pues efectivamente se forma lo que es hoy los continentes actuales, se van formando. O sea, como sabéis, siguen formándose. Y esto da lugar a una cosa súper curiosa que me gustaría compartir con todos porque creo que es súper interesante, y es que esto no acaba aquí. Ya los científicos han determinado qué pasará después, porque la Tierra no se va a quedar obviamente tal y como está, y se prevén nuevos supercontinentes. Entonces os voy a contar los que se prevén para los siguientes millones de años.
Vale, el siguiente que se cree que se va a formar se llamará Amasia, ya tiene nombre preparado, y es un supercontinente que se formará por parte de América y Asia. Se formará juntándose pues, la parte americana, la parte asiática, ¡plac! Y entonces se queda el supercontinente completo con Australia, que se fusionaría con el este de Asia, ¿vale? Se quedaría así, compactito. ¿Qué pasa después? Se supone que la Antártida se va a mover al norte y cuando la Antártida se mueva al norte se formará Novo Pangea, 200 millones de años después, se supone, pasará eso. Y después de esto hay un último que se prevé que es Pangea Última, que estaríamos en el caso de que África colisionaría con Europa, Australia con el sureste de Asia y América con África y Europa y se formaría este nuevo supercontinente. Estas son las predicciones que los científicos tienen actualmente para nuestro futuro país. Ya está, con esto termino. Un futuro bastante prometedor, ¿no? Porque, o sea, hay tiempo de sobra para prepararse. De hecho, es probable que nos muramos antes de que venga, porque, yo qué sé, el cambio climático o que caiga un meteorito. Así que, por tranquilos, que hay tiempo más que de sobra para prepararse para todo esto, lo que está diciendo, todo esto de lo que está diciendo Alma. Así que no hay que preocuparse. Tú tómate la broma, pero ha habido unas cuantas extinciones a lo largo de la historia que yo desconocía. Y que nos creemos inmortales y superpoderosos los seres humanos y cualquier tontería que pueda pasar en el universo o en el propio planeta nos puede mandar al tute en 0 segundos. Total. Y nos creemos aquí que somos la rehostia. Y yo pensaba que solo habían sido los pobrecitos dinosaurios los que habían pillado cacho y no. No. Y encima nosotros colaboramos en joder las cosas, somos los mejores. Totalmente. Estamos rellenando todas las papeletas para una extinción. Sería un puntazo que al final los únicos que sobreviven a todo el gran cataclismo es el ser humano después de haberla cagado unas cuantas veces. O sea, es que me moriría de la risa. Bueno, para todo eso falta mucho tiempo. Dudo que se acuerden del nombre que se han inventado hoy para la Pangea que viene. Sí, exactamente. Además, imagínate lo que puede pasar si es que todavía seguimos vivos para entonces. Madre mía. Es que, daos cuenta, estamos hablando de 200 millones de años. Que el ser humano lleva sobre la Tierra, y hablo del ser humano moderno desde que éramos Homo sapiens, 1,8. Y eso estamos hablando desde el Homo sapiens. La historia que más conocemos tiene 10.000 años. Hombre, al ritmo que va Elon Musk para sacarnos de aquí que sea la próxima Pangea, estaremos en varias galaxias ya. A ver, sí, eso está bien. Sí, porque es lo que dice prácticamente Gabrielius. O sea, estamos aquí acelerando el proceso, entonces a lo mejor Elon Musk aparece como el Salvador, el Mesías, y ya vamos a otro sitio. Porque esto, como ya hemos dicho alguna que otra vez, esto pinta mal, bastante mal. Pues bueno, os sigo exponiendo. El actual patrón de glaciaciones comenzó hace unos 40 millones de años, que luego veremos a Alma que nos cuenta, y se intensificó a finales del Plioceno, y desde entonces las regiones polares han experimentado varios ciclos de glaciación y deshielo que se repiten cada 40.000 o 100.000 años. El último periodo glacial de la actual glaciación finalizó hace unos 10.000 años. Esto es lo que he encontrado por aquí, la información está. Pero yo estuve en un museo en Santander, creo que fue, en el que se explicaba lo de las glaciaciones y entendí que hace 10.000 años que deberíamos estar en una glaciación y aún no estamos. O sea que en cualquier momento nos vamos al carajo por glaciación. O sea que vamos tarde, ya tendríamos que estar congelados todos. Bueno, no hay que... Toca madera, no vaya a ser que ahora que lo digas vamos a provocar aquí el gran cataclismo, pero fíjate tú que cuando has dicho, por un momento pensé que yo estuve, como has entonado ahí con fuerza, creía que ibas a decir, yo estuve ahí y puedo corroborar, puedo decirlo porque he estado desde la edad de hielo y vi también al Dientes de Sable, a Manny, al Perezoso y efectivamente eso fue lo que sucedió. Voy a decir que ahora entiendo por qué Alma hace entrenamientos
tan duros de duchas congeladas, historias. ¿Quieres sobrevivir a esa glaciación? Es una tramposa. Sí. Ahora tiene sentido. Así a lo mejor hasta yo me lo curraba. Claro. Mira, el Nigromante nos pregunta: ¿es cierto que cada nueva formación de tierra provoca cambios de temperaturas y extinción de razas? O sea, ¿provoca una cosa a la otra, las Pangeas, las extinciones? Todo tiene que ver. Pues yo diría que sí, ¿no? O sea, a lo mejor, pues a lo mejor esas extinciones son menores a fecha de día de hoy, pero que en su momento es que era una extinción, yo diría, absoluta, ¿no? Porque en el momento, es lo que hemos estado diciendo, llegó el momento de los dinosaurios, que ese es el ejemplo que todo el mundo conoce, y quizás todos ellos se toman por saco. Pero incluso antes de ellos, por ejemplo, antes de que se formara, que no me quiero adelantar, pero realmente cuando se formó ya la capa de O2, de oxígeno, pues ese proceso de oxidación pues supuso ese proceso supuso el fin de muchas especies, porque no estaban acostumbrados a esa nueva atmósfera, y de ese final nació otra. Así que efectivamente todo esto que estás diciendo, Nigromante, tiene mucho que ver con todo esto del cambio de era y formación de la Tierra. Vale. Pues sí, ¿vas a decir algo, Alma? Sí, que has dicho lo de que la pregunta de Nigromante, que qué influía, ¿no? ¿Cómo era la pregunta? Es que ya me he perdido. No, sí tiene algo que ver que la formación de tierra, o sea, sé que el hecho de que los continentes se vayan escondiendo, saliendo y se vayan chocando y demás, sí tiene algo que ver con las extinciones de las razas. Sí tiene relación. Muchas de las extinciones, que luego veremos, si queréis, se dan por propias glaciaciones, ¿vale? Por el propio cambio de la temperatura en la Tierra. Eso ha pasado. Y entonces tenemos que estar a qué provocan las glaciaciones, porque esto es un tema de intenso debate en la comunidad científica y hay muchísimo frío. Hasta ahí yo creo que todo el mundo llegaba. Eso está claro. Pero las causas de las glaciaciones son mucho más extensas de lo que nos podemos imaginar. Yo tengo aquí apuntadas como causas la composición de la misma atmósfera. A ver, si hay más CO2, hay más posibilidad de que haya más posibilidad de glaciación. De hecho, se cree que el Himalaya hoy en día es un liberador porque libera CO2 de carga y está evitando, en cierta manera, que se produzca una glaciación, la glaciación que tú has dicho, ¿vale? O sea, todo influye. La composición, los gases, etc. Después, los cambios en la órbita terrestre, que se conocen como ciclos de Milankovitch. La órbita terrestre alrededor del Sol no siempre es la misma, se produce diferentes cambios y no está del todo medido, pero se sospecha que una de las causas de la glaciación venga por estos cambios de la órbita, ¿vale? Todo está relacionado. Los cambios en la órbita alrededor del Sol, de nuestro Sol, alrededor del centro de la galaxia, que como sabéis, todos los soles van girando alrededor de un centro de la galaxia, en nuestro caso es la Vía Láctea, y se produce este cambio, también influye. La dinámica de tectónica de placas, los cambios en los continentes también influyen en lo que es la glaciación, y la glaciación influye en la extinción. Cantidad relativa de corteza terrestre y oceánica. La corteza, como hemos visto que la litografía se va moviendo, se va desplazando, no es siempre la misma, esto también influye. Las variaciones de la actividad solar, manchas solares, también influyen. Dinámica de la órbita terrestre de la Tierra-Luna, también. El cambio de la Luna también influye. El impacto de los meteores e incluso las erupciones volcánicas. O sea, todo esto influye en la aparición de glaciaciones. También, hoy en día tendríamos que añadir el impacto del hombre, que según estudios ahora se dice que el hombre lleva impactando en el retraso de la glaciación, como tú bien has dicho antes, ya no desde la época industrial, que se creía que cuando empezó la época industrial es cuando se hizo el boom, se liberaron gases de efecto invernadero, que es una causa de que la glaciación se detenga, los gases de efecto invernadero,
Pero eso no es así. Parece ser que lleva siendo así desde que empezó el hombre con la agricultura. Estaríamos hablando desde hace 8.000 años. Aprox. Entonces, el impacto humano es largo. Entonces, sí, deberíamos estar en una glaciación. Probablemente sí, si vemos los ciclos de los periodos glaciares interglaciares, veremos que es casi continuo. Hoy en día es posible que debiéramos estar en un periodo glaciar, pero no estamos. Pero dices que desde antes de la industria el ser humano influía en pero ¿cómo podía influir unas especies sin más? La agricultura talabosques. Los bosques cogen CO2 y lo transforman en oxígeno. Si no hay tanto bosque, hay más CO2. Y con más CO2 hay menos frío. De hecho, hay una glaciación que se estudia ahora que es la Esturniana, que esta no la conocía yo, que se prevé que, se dice que pasó hace 715 millones de años, ¿vale? Y esta debió ser gigantesca. O sea, desde el punto de vista que esta glaciación dejó la Tierra convertida en una bola de nieve. Todas las superficies terrestres se congelaron y los océanos todos se congelaron. De hecho, se dice que probablemente la vida sobrevivió porque en algunas zonas quedó algo de agua líquida. Pero en general todos los mares estaban congelados. Era una bola de nieve, incluso en el Ecuador. Entonces, imaginaos la catástrofe que era eso. Y duró de 5 a 10 millones de años, se cree. Es que Joder. Madre mía, mano, estos apuntes son de lo más exactos. Y claro, yo ahora tengo la imagen de que, claro, si estamos retrasando toda esta glaciación, tengo la imagen de que como que hemos construido una presa. Imaginemos que la presa es el ser humano y luego el agua que supuestamente estamos reteniendo pues es el tema de la no agua sino nieve, ¿no? O la época de la glaciación. Entonces, claro, si la naturaleza llega un momento en que se abre paso, entonces por mucho quiera el hombre, esa nieve, esa época de la glaciación va a entrar. Entonces me veo con que la montaña de nieve se va haciendo cada vez más grande y nosotros seguimos aplicando esa presión, pero llegará un momento en el que la naturaleza nos va a vencer y entonces la glaciación será peor. Entonces ya llega un momento en el que dices, hubiera sido mejor dejar que la naturaleza hiciera su acción y a lo mejor la glaciación hubiera sido más leve y no pasarla luego putas con una glaciación en la que todo el mundo está congelado y es horrible. Ahí la pregunta. Extinción. Te da igual. A ver, hubo un pequeño periodo glaciar en el siglo XVIII, aproximadamente, 17-18, ¿vale? No fue un periodo como los que conocemos masivos, pero sí que afectó a Europa y afectó a varias partes y bajó muchísimo la temperatura de la Tierra. Y recordemos que nuestra especie, los Homo sapiens, tuvieron que vérselas durante un montón de tiempo, hasta el 10.000 o más, en un periodo glaciar. O sea, vivían en un glaciar. Y eran gente que no tenían nada. Tenían sus cuevas, tenían sus chozas y tenían su caza, tenían poco más. Las lanzas, los palos esos con los que defenderse. Digamos que ellos estaban en una época glaciar, ¿vale? Estaban. O sea, si ellos pueden estar en una época glaciar, yo creo que nuestra sociedad podría vérselas con una época glaciar. Obviamente lo pasaríamos muy mal, pero yo creo que, a no ser que fuese como esta que os digo, de hace 715 millones de años, que convirtió la Tierra en una bola de nieve, eso sí que no, pero si es una glaciación más leve, pues podría ser. Bueno, pues sigamos con el tema. Y ahora voy a decir algo que tú habías dicho antes ya, Jaime, que es en el precámbrico, que abarca aproximadamente el 90% del tiempo geológico y se extiende desde hace 4.600 millones de años al comienzo del periodo cámbrico, que es alrededor del 541 millones de años. Incluye 3 eones. Ya empezamos aquí con las clasificaciones, ¿eh? El ádico, el arcaico y el proterozoico, que esto ya lo ha dicho antes Alma también. Esto por un lado, el precámbrico. Tiene el eón ádico, el eón arcaico y el eón proterozoico. Después del precámbrico viene el fenarozoico, que es el eón actual de la escala geológica y abarca alrededor de 514 millones de años.
Durante este periodo se produjo la deriva de los continentes y finalmente reunidos en una única masa terrestre conocida como Pangea, que bueno, que ya ha dicho Alma que han habido varias, no ha sido esta la única en ese periodo, que después se dividió en forma de modernos continentes como los conocemos ahora. El Fanerozoico se divide en 3 eras. O sea, tenemos el Precámbrico con sus 3 eones. Después tenemos el eón Fanerozoico, que es en el que estamos ahora, y dentro del Fanerozoico hay 3 eras, que son el Paleozoico, que ya aquí nos empiezan a sonar más, ¿verdad? Sí. Paleozoico, dinosaurios, gracias. Mesozoico y el Cenozoico. Y dentro de estos 3 están los periodos. Sobre todo en el Paleozoico y en el Mesozoico, pues tiene sus periodos, que los que más nos van a sonar son los del Mesozoico, porque son el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, que son aquí, sí, nuestros amigos dinosaurios. Y bueno, y en el último, en el Cenozoico, pues tenemos, aparte de los periodos, tenemos también épocas dentro de cada periodo. Así que aquí hay bastante tela que cortar. Sí, ha sido ahí bastante tela, bastante madera que cortar, ¿no? ¿O se dice también tela? Sí, tela, madera, puedes decirlo como quieras. Sí, aquí, bueno, en la era industrial, las industrias que más tocaron, sobre todo en Cataluña, creo que fueron, y País Vasco, fueron las de tela, sobre todo en Cataluña. En País Vasco no estoy tan seguro. Fueron las de tela. Entonces aquí la expresión es tela que cortar. Ah, pero es que ya había industrias en esos tiempos. Anda, pues qué avanzados eran. Hombre, en el tíos. Triásico, junto con los tiranosaurios, ahí. ¿No has visto Jurassic Park? Tenían hasta coches y jaulas y zoológicos de dinosaurios. Es que de verdad no aprenden nada de la tele. De verdad, hay tantas películas, yo no te has enterado, si es que de verdad. De verdad. No, pero ahora fuera de coñas, yo escuché una vez la teoría de que también hubo humanos en estas épocas, pero yo creo que en esa época debía de ser imposible, ¿no? La vida humana todavía no se había formado. Alma, ¿tú habías oído algo de este rumor? Espera, que Gabrielus lo tenemos aquí como experto en tiranosaurios. Es verdad. El tiranosaurio en el Triásico no. Vale, pues ¿en cuál? ¿En el Jurásico? ¿O en el Cretácico? Bueno, o sea, como sea, yo soy de los de las películas, obviamente. A mí me dicen que hay dinosaurios en todos estos periodos, pues yo los incluyo en todos. En el Cretácico, el tiranosaurios. Vale. En el último, en el Mesozoico, o sea, el periodo Cretácico, es cuando aparece el Tiranosaurio Rex. Bien, ¿no? Hasta ahí bien. Es que hablar de dinosaurios con un experto aquí en el chat es jodido, ¿eh? Es lo que tiene. Si hablamos muy genéricamente, pues a la que uno sepa un poco más, ya te tumba todo, te lo tumba todo lo que quieras. Hombre, vamos. Es meterse con el macho alfa de la manada, básicamente. Totalmente. Sacamos tarjeta amarilla, es igual, no pasa nada. Bueno, pues Alma, te dejo que elijas. Bien, Periodo, era, época o eón, lo que tú quieras. Yo diría que lo que tendríamos que hacer es ir hablando un poquito de todos ellos a la vez, porque básicamente Claro. son divisiones del tiempo geológico, entonces no lo podemos separar. Jaime, tú de esto tenías más, ¿no? Si quieres hablar de ello, no. No. Las damas primero, no vaya a ser que me califiquen de... Es un crack. Vale. Bueno, pues yo voy a empezar. A ver, Víctor ya ha dado los datos así genéricos. Yo voy a compartimentarlo un poquito y decir qué pasó en cada época. Para unos datos pequeñitos, tampoco os voy aquí a calentar la cabeza. El minuto a minuto de los 514 millones de años. O sea, agarraos. Hace 4.600 millones de años, que es cuando se formó la Tierra, ¿vale? A ver, el primer periodo, ¿vale? Que sería el primer eón, que sería el precámbrico. Como tú bien has dicho, tiene esta división. Y vamos a hablar de la época arcaica, ¿vale? Que sería, empezaría con el Ádico, que es de 4.500 a 3.800 millones de años. Para que os hagáis una idea, el arcaico te daría en esta época la formación de los océanos, la formación de la corteza terrestre
la formación de la atmósfera en la Tierra y de las montañas, el enfriamiento del planeta y contar también que, bueno, el 4600 se origina la Tierra, obvio. Después ya entraríamos con, a partir del 2600 millones de años. En esta época estamos moviéndonos en miles de millones de años, ¿vale? Para que tengáis claro. Se dan las primeras glaciaciones, empiezan los organismos pluricelulares, porque como sabéis, la vida aproximadamente en la Tierra empezó hace unos 3.000 millones de años. Es aproximado, ¿vale? O sea, ahí podemos empezar el juego de Spore, ¿no? Sí, ahí. Ahí empieza Spore, vale. Con los organismos unicelulares esos en el mar, porque estamos hablando, toda la vida ahora mismo es en medio acuático, ¿vale? No hay vida terrestre. Vale, sería una gran producción de oxígenos cuando se forma aquí la primera atmósfera. En las primeras algas verdes se origina la fotosíntesis y las primeras bacterias, ¿vale? Surgen las primeras células y con ellas la vida en nuestro cuerpo, como hemos dicho. Y después de esta primera época, que correspondería pues, al ádico, al azoico, al proterozoico, al precámbrico en total, luego ya pasaríamos al fanerozoico y ya entraríamos a partir de 570 millones de años. ¿Queréis decir algo de este apartado antes de que entre en el siguiente? Que es, creo que es la parte más divertida del juego de Spore. No, a ver, simplemente que, a ver, ya lo hemos dicho, ¿no? Que dentro de todo esto que ha sucedido, pues a ver, en el ádico, ¿cuál fue quizás el evento más importante? Pues eso, lo que hemos dicho, que fue que la Tierra se impactó con este asteroide y a raíz de ese impacto se formó la Luna y toda la composición de nuestro actual planeta Tierra empezó a cambiar. Luego después, en el arcaico, ¿cuál fue quizás el evento más importante? Creo que fue la oxidación, que esto también lo hemos dicho. Y en el proterozoico, pues eso, también esto tú también lo has dicho algo, Alma, ¿no? Lo de ya la formación de las rocas, ¿no? Y todo eso. Quizás, no sé si esto era en el arcaico, pero que estos son quizás los eventos más importantes. A lo que es la era paleozoica. La era paleozoica se comienza aproximadamente 570 millones atrás en el tiempo y duraría hasta aproximadamente 290. ¿Vale? Dentro de esta era paleozoica tenemos varios periodos y voy a pasar a decir cuáles son. El primero sería el cámbrico, que sería hasta el 500 millones de años en el pasado, sería el cámbrico, y tendría surgimiento de esponjas, gusanos, invertebrados, moluscos, invasión de artrópodos, trilobites. Aquí es cuando surgen masivamente los artrópodos, ¿vale? En este momento. Luego, hace 500 millones de años, entraríamos en el ordovíquico, que sería ordovíquico. Es que es complicado, ¿eh? Esto es como los nombres estos de cuando estabas estudiando en el colegio, están los vivíparos, los mamíferos y los ovovivíparos. O sea, eso era lo peor, era más que una especie, era como la evolución de uno anterior. O sea que el ordovíquico es como algo parecido, una evolución. A ver, en cierto modo lo es, pero coño, que es un nombre chungo de decir, ¿eh? Yo debo decir que el que puso los nombres en estas épocas, eras, periodos y criaturas, fue un poquito, Pues lo podía haber hecho mucho más sencillo para todos. Con los nombres de las plantas es mucho peor, también te digo. Ya. O sea, si te miras los nombres originales, no los que hay después para la rosa, si miras el nombre en latín y no sé qué, dices, iros a tomar por saco, el que puso nombres se quedó a gusto, ¿eh? Los nombres técnicos de cualquier cosa son espectaculares todos. Estos son accesibles. Por esa razón, cuando los de Movistar o cualquiera de estas compañías telefónicas te hablan con estas cosas raras, con esos tecnicismos, tú dices, ¡ni puta idea de lo que me ha dicho! Como el Yao Ming este. ¿Vale? Aquí surgirían los primeros peces sin mandíbula. Abundan las algas marinas. En este principio los mares son poco profundos y cubrían extensiones de tierra que al retirarse con el tiempo permitieron el depósito de arenisca y caliza. Después ya pasaríamos al silúrico, que sería aproximadamente hasta el 410, hasta
estamos moviéndonos en estos rangos de años, ¿vale? 410 millones de años. Entonces el Silúrico, aquí ya entraríamos con las primeras plantas y artrópodos terrestres. Aquí los animalitos del esporo ya están subiendo a la Tierra. Y vale. Se diversifican peces, se producen glaciaciones hacia los extremos norte y sur y el clima cálido hacia el Ecuador. Se producen crecimientos grandes de arrecifes coralinos en aguas cálidas. Si me queréis... Esto ya en el Devónico, has dicho. No, esto ya en el Silúrico. En el Silúrico. En el Silúrico. Si queréis añadir algo, cortadme y añadiré. O sea, que yo sigo, si no, sigo, ¿vale? Hombre, yo, así por dar una imagen general, porque claro, hoy hemos empezado muy a saco, igual tendremos que haberlo hecho al principio. La creación, bueno, cuando hablaba antes de la creación de la Luna, que cogía, o de la Tierra, que cogía parte de la nebulosa del Sol y demás, pues podríamos hacer la foto de, por ejemplo, poner por ejemplo el Big Bang, suelta todo lo que tiene que soltar, grupos de polvo de todos los materiales dispersos por el espacio. Entonces, una de las grandes concentraciones se puede generar una galaxia. Dentro de la galaxia habrán otras concentraciones más pequeñas que generan los sistemas solares que hay dentro de la galaxia, y dentro de los sistemas solares están estas pequeñas concentraciones que crean los planetas. Entonces, dentro de la creación del planeta, pues tenemos todo este periodo que estás tú ahora diciendo para que finalmente un planeta que se está creando con polvo de estrellas pues pase a ser un planeta rocoso sólido o gaseoso, como tenemos ejemplos en el sistema solar, y que en uno rocoso pues se dé todo lo que se tiene que dar para que al final haya vida. Bueno, y entonces estamos pasando por estos periodos, ¿no? Lo que estás contando tú ahora para hasta llegar a la vida. Sí, es alucinante. Es un proceso que a mí me parece... Yo cada vez que pienso en ello digo, mis problemas casi que se desvanecen, porque digo, si es que soy insignificante ante la gran magnitud, la increíble magnitud de esta obra que nos rodea. Es apasionante. Y si luego te pones a pensar en que incluso dicen que los universos son infinitos, porque todo esto conforma un solo universo. Si ya metemos infinitos universos, esto ya te estalla la cabeza. Es una buena manera de... No, en serio, o sea, estudiar este tipo de cosas, aprenderlas, te abre la mente también, porque te hace pensar mucho más allá de las cosas tan pequeñas que vemos en nuestra vida diaria. Sí, como reflexión a mí me parece una pasada. Es lo que dices tú, ¿no? Lo que habías dicho tú antes, Dani, que no somos nada, somos una mota de polvo, somos cucarachas. Bueno, no, porque las cucarachas incluso sobreviven, no hay nada que las mate. Nosotros, con cualquier cosa se acabó la vida aquí. O sea, con cualquier cosilla venga, se altera la temperatura o venga aquí un vendaval, estamos fuera. No hay nada más que decir. Es que es lo que dice Alma, pensamos en los pequeños problemas y en las pequeñas cosas y estamos expuestos a tantos riesgos de magnitudes tan grandes que no somos conscientes porque no los sabemos, no los hemos estudiado, no los hemos oído, investigado, aprendido, queráis decir. Pero las cosas pequeñas es como que se nos hacen un mundo y realmente estamos expuestos a cosas que podrían ser tan graves y que no solo nos pasan a nosotros aquí en este planeta, en otros planetas, en otras galaxias, a otras razas, en otros universos. Es que hay infinidad de cosas que pueden estar pasando en este momento y que nos pueden pasar ahora mismo también. Infinidad. Sí, ahora mismo, a ver, se dice que la galaxia Andrómeda está en proceso de colisión con la Vía Láctea. ¿Algún día colisionará? Bueno, por lo que dicen, ya ha empezado la colisión. Imagino. Lo que pasa que es tan enorme que no... Pero es que es mucha tela, o sea, una galaxia colisionando con otra. Para el panorama cósmico total del universo no importa, pero para los individuos que viven dentro, ahí lo dejo. Tanto puede ser que ni nos enteremos, como que a la mínima que algo se desestabilice dentro de nuestra galaxia, nos afecte con muchísimo tiempo antes de que veamos
una sola estrella de la galaxia Andrómeda pasar cerca. Seguramente. Sí. Pues bueno, dale, sigue. ¿Silúrico o vamos a Devónico ya? Al Devónico ya. Pues ¿Vale? va. En el Devónico surgen los gimnosperma, surgen los anfibios e insectos. Ojito, que aquí llegan los insectos. Se da la expansión de los bosques primitivos, la diversificación de peces con esqueleto interno, y en este periodo encontramos un clima cálido que fomenta el desarrollo de grandes bosques, difusión de helechos, un grupo de peces que desarrollan lóbulos en lugar de aletas y que se convierten en los primeros anfibios. O sea que en esta época, 410 millones de años atrás, aparecen los primeros anfibios. Al final del periodo, estos anfibios ya invaden la Tierra. Después ya pasaríamos al Carbonífero, 360 millones de años atrás. Aquí ya hay una gran difusión de bosques y organismos marinos. Esta situación produce que los sedimentos de este periodo sean los generadores del carbón, el petróleo y el gas natural que hoy en día tenemos. O sea, que es de esta época del Carbonífero de donde sacamos todo lo que necesitamos para nuestras industrias hoy, para nuestros coches, combustibles y demás, pensadlo. Y son reservas que son limitadas y son finitas. O sea, que no llegará un día que se acabarán. Y solo han necesitado 360 millones de años para crearse. Solo. Exacto. O sea que... Bueno, de todas formas, como estamos ahora con el intercambio climático y que también Rusia nos ha cortado el grifo, yo creo que ahora más que nunca es necesario hacer el cambio a las energías renovables, porque más señales más obvias que estas, yo creo que no se van a producir. Pero las van a necesitar algunos. Lo que hay que hacer es potenciar ya la fusión, porque con las renovables no damos. Ahí te lo digo. No llegamos con la renovable. Venga, energía nuclear, por favor, acuda a recepción. Vale, aquí ya en el Carbonífero vemos un predominio de los anfibios, se inicia la glaciación en el hemisferio austral y la redistribución de las aguas y tierras en Gondwana producen un cambio de clima global. Aquí se produce uno de los cambios climáticos, que lo sepáis. Luego pasaríamos al Pérmico. El Pérmico ya estamos en 290 millones de años atrás y aquí ya aparecen los reptiles. Si antes hemos visto que aparecían los anfibios, pues ahora los reptiles. En el Pérmico tenemos a Pangea, a nuestra querida Pangea, pues está aquí, la que hemos comentado antes. Y aquí ya acabaríamos lo que es la era paleozoica. Si alguien quiere añadir algo sobre ella antes de que empecemos en la siguiente era, pues... ¿No? Muy bueno. No, yo creo que... Pues entramos en el Mesozoico, o la era Mesozoica, y el Mesozoico tiene 3 periodos, que serían el Triásico, el Jurásico y el Cretácico, ¿vale? Empezamos por el Triásico, 240 millones de años atrás, y aquí se inicia el proceso de fractura del continente originario Pangea y da comienzo la deriva continental que llevaría a nuestros continentes actuales. Se da la formación de muchísimas montañas, desiertos extensos y la evolución de los primeros mamíferos a partir de un grupo de reptiles llamados terápsidos, que no lo había oído nunca, pero así está. Expansión de los insectos. Bueno, los terápsidos, a riesgo de que Gabrilius me atraviese con un puñal, son los voladores, ¿no? Sí, ya te digo que este término no lo conocía. ¿El pteranodón no es el volador o es el acuático? Ahora estoy yo... Gabrilius, dinos. Manifiéstate. Coge la ouija, Alma, coge la ouija. A lo mejor si le invocamos, a lo mejor aparece incluso. Te ha dicho que se tenía que ir, pobre. Sí, bueno, luego nos verá en diferido, ya nos contestará. De esto que cuando lo vea, pero estos, ¿qué están diciendo? A ver, en esta época aparecen los dinosaurios. En el aparecen. Lo que pasa es que no son los dinosaurios que más conocemos por las películas del Parque Jurásico. Había muchos tipos de dinosaurios y hubo incluso una especie que no era dinosaurio, que tampoco era tipo cocodrilo y que se extinguió completamente en una de los grandes cataclismos, que se llamaba Arcosaurios, creo que eran, ¿vale? Bueno, pues en el Triásico ya hemos visto lo que pasa y luego ya pasaríamos al Jurásico. ¿Qué pasa en el Jurásico? Bueno, pues aparecen ya los primeros mamíferos y las aves y se desarrollan los dinosaurios. Aquí es cuando ya encontramos los más
conocidos. Todos los dinosaurios que más conocemos pues estarían en el Jurásico. En los mares el ictiosaurio y el plesiosaurio, en el aire el pterosaurio y en la tierra el alosaurio. Los alosaurios carnívoros y apatosaurios herbívoros. Todos estos pueblan el planeta. Aparecen las primeras aves o etapas evolutivas intermedias entre las aves y los dinosaurios como el Archaeopteryx. Formación del Atlántico Sur, bosques tropicales de gimnospermas, coníferas. A mediados del Jurásico aparecen los angiospermas, plantas con flores y frutos. Y esto pasaría en el Jurásico, que ya estábamos en 205 millones de años atrás. Ya pasaríamos después al Cretácico. El Cretácico va desde el 138 hasta el 65, ¿vale? Hasta 65, que la época que siempre conocemos aproximadamente del tema de dinosaurios es el 65 millones de años. 64 es cuando... Claro, pero es porque es el final. También os digo que conocemos... pero los dinosaurios llevaban muchísimo tiempo. Imaginaos, llevaban ahí millones de años. Mucho más de lo que nosotros llevamos en la Tierra, ¿eh? Ojito, sí. Todavía no hemos llegado a su época, ¿no? O sea, quisiera su época, todavía no hemos cubierto el cupo. Ellos llevan más tiempo sobre la Tierra que nosotros. O sea que... Imagínate, desde 240 hasta 65, pues calcula. ¿Cuánto tiempo pasaron en la Tierra? Muchos años. Muchos años. Bueno, pues después ya tendríamos el Cretácico, que hemos comentado. Al final del periodo ocurre una extinción masiva de dinosaurios, que es la que conocemos todos, y otras especies. Se separan los continentes, la placa africana se fractura de Gondwana y se produce la extinción de reptiles acuáticos y de amonites en el mar. Los amonites, que tantos fósiles encontramos por ahí de amonites, pues probablemente vengan de esta época. La radiación de las plantas con flores, angiospermas, y ya está. Aquí acabaría lo que es la era mesozoica. ¿Algo que añadir? ¿Queréis decir algo sobre ella? Solo para ir a también aclarar, en esta época, claro, la extinción es un poco lo que decía Gabrielus, no solamente fue producida por el meteorito, que también, sino también por todos los cambios estos de temperatura que se produjeron, ¿no? También hubo una glaciación por ahí, ¿no? ¿Me equivoco, Alma? Tengo todas las glaciaciones aquí, lo que pasa es que juntar ambos gráficos es complicado. Vale. Pero sí, lo podemos encontrar fácil. Un momento. Sí, no. A ver, me imagino que... A ver, si es que no nos han engañado en el colegio, que puede ser, porque ya bastante información nos han ocultado, entonces debe ser así. De que cayó el meteorito y fuera. Y luego empezaron, pues, todas esas nubes, todos esos gases, formaron esas nubes que taparon el sol y de ahí, pues bueno, se produjo la glaciación. Y con esto los dinosaurios restantes pues cogieron y la palmaron, o como se dice, estiraron la pata. Sí, la glaciación se dio aquí, hace 66 millones. La extinción masiva también vino por eso. El 75% de las especies y todos los dinosaurios no aviares desaparecen en esta época, ¿vale? En el Cretácico terciario. Vale, pues la era cenozoica se divide ya en varios periodos y épocas, que las épocas no las hemos visto hasta ahora, hasta el Cenozoico. Entonces, dentro de la Cenozoica tendríamos el terciario y el cuaternario es la nuestra, y dentro de cada una de ellas pues tenemos más épocas. Empezamos por el terciario. En el terciario tenemos el Paleoceno, el Eoceno, Oligoceno, Mioceno y Plioceno. El Paleoceno, 65 millones de años atrás, se forma el Atlántico Norte y se separa Australia de la Antártida. En el Eoceno, 55 millones de años atrás, se da una rápida evolución de nuevas especies de mamíferos, tales como caballos, rinocerontes, camellos, murciélagos, ardillas y primates. En el Oligoceno, radiación de los mamíferos, pájaros, insectos polinizadores, camellos que se extinguen en América. Estamos hablando de 38 millones de años atrás. En el Mioceno, 24 millones de años atrás, dominio de las angiospermas, aparición de las gramíneas. 10 años atrás entramos en el Plioceno, que nos dice que hace unos 7 millones de años se inicia el bipedismo en una rama de simios. Vale, aquí es cuando aparecen ya
los primeros homínidos, que no humanos, homínidos. El Australopithecus. 10.000 millones has dicho. No, 7 millones. 7 millones. Hace 7 millones de la época actual, ¿eh? De nuestra época aparecen ya los primeros homínidos, o sea, los primeros, digamos, monos que evolucionan al bipedismo y que tienen unas características diferenciadas de la especie de mono, ¿vale? O sea, sé que en el momento en el que debería haber habido otra glaciación, aparecen los bípedos. Perfecto. Habría que mirar el mapa de glaciaciones. A ver. Está claro que que en el momento en que aparecimos nosotros, todo el experimento se fue a tomar por saco, porque estábamos... ¿Va a haber una glaciación? No. Todo por acción humana se retrasa. O no sucede. Pero sí, pinta que no, quita eso del programa y vamos a meter a los bípedos a ver cómo sigue el tema. El famoso Australopithecus y joder, la verdad es que había muchísimos, pero vamos que de ahí pues los famosos siempre, a ver que nos conocemos los básicos, pero que si de ahí el chiste, ¿no? Tú eres tan listo como un Australopithecus. Más homínidos hubo muchas. Claro. Se inicia con el procónsul, la separación definitiva entre primates y especie humana. Lo que os digo, el primer homínido que ya tenía características diferenciatorias. Posteriormente surgirían el Dryopithecus, el Lorepithecus y el Ramapithecus, ancestros del hombre o prosimios, ¿vale? Estos serían los primeros, incluso antes que el Australopithecus y todo. No, sí, antes, joder, toma ya, o sea que... Sí. A ver, cágate, lorito. Además, piensa que desde hace 7 millones hasta 1,8 que aparece el Homo sapiens, hay un largo recorrido de evolución. Y fijaros lo que tarda el tema. Bueno, pues esto sería el terciario y ya pasaríamos al otro periodo de la era cenozoica, que sería el cuaternario, que ya nos compete a nosotros. Y el cuaternario se divide en dos épocas, que sería el Holoceno y el Pleistoceno. El Pleistoceno, en esta época pues encontramos vastas regiones del planeta, que son Europa, Asia, etcétera, donde se produce una convivencia entre dos géneros de la especie humana, que son lo que ya sabemos, el Neandertal y el Homo sapiens sapiens, y se inicia la expansión desde las tierras desérticas de África hacia zonas más beneficiosas para la vida humana. Se da la edad del hielo, que hemos visto, las grandes glaciaciones, y los Australopithecus y Homos convivieron y compartieron más de 1 millón de años en su estadía en la Tierra. Hay 4 edades del hielo, glaciares en el hemisferio norte y la elevación de cordilleras, ¿vale? Esto ya estamos en 2 millones de años y ya 1,8 cuando aparece el Homo sapiens. Recordad que convive con el Neandertal durante bastante tiempo. Al final se acultura el Neandertal. Y finalmente tenemos el Holoceno, que es el tiempo histórico y prehistórico. Ya entramos en la prehistoria porque esto que estábamos hablando ya no era ni prehistoria, o sea, esto ya configuraba la era geológica del pasado del planeta. Prehistoria entra pues todo el tema previo a la historia moderna, que sería a partir del año 0. Entonces ya entramos aquí, el progresivo retíbulo de los glaciares. Sabemos que a partir del 8000 los glaciares se fueron bajando, se atemperó la temperatura, mucho más agradable, y ahí es cuando empiezan pues a surgir las civilizaciones, porque también las condiciones mejoran bastante, entonces todo va unido. A comienzos del Holoceno se consolida el poblamiento de la especie humana en toda la extensión del planeta, que es lo que ya hemos visto. Y básicamente sería el resumen un poquito de las eras geológicas y con 4 pinceladas de lo que pasó en ella. Pues muy bien. Luego, claro, ya sería meternos en paleolítico, neolítico y demás, pero bueno. Pero yo creo que ya... Vamos a dejarlo porque eso ya es otro tema. Sí, total. Eso ya es más historia humana que formación de la Tierra. Pues bueno, pues como íbamos avisando, vamos a ir cortando el programa de hoy. No digas más, se nos ha hecho el tiempo encima. Sí. Para variar, ¿no? Para variar un poquito. What a surprise. Sí. Así que, tras tanta charla,
y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Antes de decir nada más, decir que igual no tenemos a Gabrielus, creo, aún en el chat, pero sí que estamos intentando montar algo con él y algunos de sus socios que montaron el proyecto Nublar para hacer un especial sobre dinosaurios, hoy que hemos tocado sus épocas, para que lo tengáis en mente y ya iremos avisando a ver cuándo lo podemos hacer. ¿Vale? Y bueno, para los que nos escuchéis a través del podcast, recordaros que cada semana en Twitch estamos grabando estos episodios y bueno, pues os podéis pasar, suelen ser los viernes a las 6 de la tarde. En caso de que haya algún cambio ya se iría diciendo por alguna de las redes sociales de las que vamos a nombrar ahora. Y nada, pasaos por aquí, por Twitch. El canal es saga-galdin y nada, aquí podéis utilizar el chat, hablarnos, darnos datos, corregirnos y lo que haga falta para que el podcast quede más completo. Tirarnos tomates, Sí, huevos, lo que sea. Pero recordad que estáis en casa, o sea que todo lo que tiréis irá a la pantalla de vuestro ordenador. Gracias por el aviso, tío. Estaba yo con huevo en mano ahora mismo y casi lo lanzo, ¿eh? Así que nada, también tenemos nuestro Discord, que el servidor se llama Saga Galdin, en este caso sin el guión bajo, todo juntito. refugioelaventurero@gmail.com es el email. El Instagram de Alma es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau. Tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como @sagagaldin en cualquier red social. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Aquí por escuchar nuestras historias acerca de la geología. Y nada, nos vemos la semana que viene y con un programa, espero, más divertido todavía. Hasta luego, aventureros. Muchas gracias una semana más por estar aquí con nosotros, por escucharnos y estar en el chat. Y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues poco más que decir, ¿no? Muchas gracias a todos y gracias a Chochagua por esa suscripción maravillosa. Buen viaje, aventureros. Y para los que os quedéis hasta el final del podcast, que sepáis que también nos veréis las caras si venís a Twitch. Muchas gracias.